El silencio que se ha apoderado de Madrid no es el de una noche tranquila, es el de un estadio que contiene la respiración antes de una tormenta. Porque ya hay rival en los playoffs de la Champions League y no es uno cualquiera. Es ese nombre que despierta recuerdos incómodos, miradas torcidas y alguna que otra pesadilla mal cerrada. El Benfica de José Mourinho. No es una eliminatoria más. No es otro cruce europeo que se analiza con frialdad estadística y confianza histórica. Esto es otra cosa. Esto es memoria, orgullo, heridas antiguas y una figura en el banquillo que sabe exactamente dónde tocar para que duela. Porque si hay alguien que entiende al Real Madrid desde dentro, desde lo más profundo de sus virtudes y de sus contradicciones, ese es Mourinho. Y ahora vuelve, esta vez vestido de rojo, con el escudo del Benfica en el pecho y una sonrisa que no promete nada bueno para los blancos. La Champions League tiene esa habilidad especial para construir relatos que parecen escritos por alguien con demasiado tiempo libre y demasiado sentido del drama. Cuando el sorteo emparejó al Real Madrid con el Benfica, no hizo falta que nadie levantara la voz. Bastó con leer el nombre. Bastó con recordar. Bastó con mirar atrás y entender que este cruce no es fútbol en estado puro. Es fútbol con memoria, con contexto y con cuentas pendientes. El Real Madrid llega a estos playoffs con la etiqueta de siempre, la del favorito eterno, la del club que parece jugar esta competición con una familiaridad casi insultante para el resto. Pero incluso los gigantes tropiezan cuando el camino se llena de espejos que reflejan sus propios fantasmas. Y el Benfica de Mourinho es exactamente eso, un espejo incómodo que devuelve una imagen conocida, pero desde el lado opuesto. Mourinho no necesita presentación, aunque él disfrute fingiendo que sí. Es el técnico que convirtió la guerra psicológica en una ciencia aplicada, el que entendió antes que nadie que los partidos importantes empiezan días antes, en ruedas de prensa, en declaraciones aparentemente inocentes, en silencios estratégicos. Y ahora se presenta con un Benfica que no es el de antaño, no el romántico y ofensivo que vivía de la nostalgia de Eusebio, sino un equipo moldeado a imagen y semejanza de su entrenador, sólido, incómodo, pragmático y peligrosamente competitivo. El Benfica no llega aquí por casualidad. Ha sobrevivido a una fase de grupos exigente, ha aprendido a sufrir sin perder la cabeza y ha construido una identidad clara. No es el equipo que deslumbra con posesiones interminables ni con fuegos artificiales tácticos, pero es el que sabe exactamente qué hacer cuando el partido se ensucia, cuando el ritmo se rompe y cuando el rival empieza a dudar. Y ahí, precisamente ahí, es donde Mourinho se mueve como en casa. El Real Madrid, por su parte, es un equipo en plena transición, aunque eso suene casi herejía tratándose del club más laureado del continente. Ha mezclado juventud deslumbrante con experiencia contrastada, talento puro con disciplina táctica. Pero todavía hay noches en las que el engranaje chirría. No es una crítica gratuita, es una constatación. Porque este Madrid es capaz de lo mejor y de lo más desconcertante en el mismo partido. Y contra Mourinho, eso es jugar con fuego. Hay algo casi poético en que sea el Benfica el rival. Un club histórico, orgulloso, con una afición que vive el fútbol como una religión y que ha encontrado en Mourinho una figura casi mesiánica. Para Lisboa, este cruce no es solo una eliminatoria, es una reivindicación. Es la oportunidad de volver a sentarse en la mesa de los grandes y decir aquí estamos, seguimos vivos, seguimos sabiendo competir. Mourinho ha trabajado este partido durante semanas, incluso antes de que el sorteo fuera oficial. Porque los entrenadores de su calibre siempre tienen un plan B, un plan C y una carpeta mental etiquetada como Real Madrid, por si acaso. Conoce el Bernabéu, conoce su atmósfera, conoce ese momento exacto en el que el estadio empuja y el rival se hace gigante. Y también sabe cómo silenciarlo, cómo convertir ese rugido en un murmullo inquieto. No se trata solo de táctica, aunque ahí también hay mucha tela que cortar. Se trata de narrativa. Mourinho sabe que enfrentarse a Madrid es entrar en una novela donde él ya ha sido protagonista. Sabe cómo utilizar esa historia a su favor, cómo cargar presión a los jugadores blancos y liberar a los suyos. Porque mientras el Madrid juega con la obligación de ganar, el Benfica juega con el hambre de quien no tiene nada que perder. El primer partido será una partida de ajedrez disfrazada de fútbol. El Madrid intentará imponer ritmo, posesión, talento individual. El Benfica esperará, medirá, cerrará espacios y lanzará zarpazos calculados. No habrá nada improvisado. Cada presión, cada repliegue, cada falta táctica estará pensada. Y en el banquillo, Mourinho observará con esa calma tensa que siempre ha sido su marca registrada. Hay jugadores del Madrid que nunca se han enfrentado a un Mourinho en modo Champions. Y eso importa, porque una cosa es leer sobre él,
ver vídeos antiguos, escuchar anécdotas, y otra muy distinta es vivirlo. Es sentir cómo cada decisión arbitral parece tener un eco exagerado, cómo cada error propio se magnifica, cómo el rival parece cómodo incluso cuando no tiene el balón. Es una experiencia formativa, sí, pero también potencialmente traumática. El Benfica, además, ha construido una defensa que no se descompone fácilmente. No es inexpugnable, pero sí disciplinada. Y delante tiene futbolistas capaces de aprovechar cualquier desajuste. No necesitan 10 ocasiones para marcar. Les basta una. Y eso, en una eliminatoria a doble partido, puede ser letal. El Real Madrid tendrá que ser paciente, algo que no siempre le resulta sencillo cuando el gol no llega pronto. Tendrá que evitar caer en la trampa emocional, en la ansiedad, en el intento de resolverlo todo con una jugada individual. Porque Mourinho vive de eso, de esperar el error ajeno, de convertir la impaciencia del rival en su mejor aliada. Y aquí conviene hacer una pausa y decirlo claro. Si ya estás empezando a notar ese cosquilleo raro en el estómago, ese que mezcla expectación y miedo a partes iguales, suscríbete al canal, porque lo que viene con esta eliminatoria va a dar para mucho más que 90 minutos de fútbol. La prensa, como siempre, hará su parte. Habrá portadas incendiarias, debates interminables, análisis que rozan la ciencia ficción y otros que se quedan en la superficie. Pero la de verdad, se decidirá en el césped, en duelos individuales, en decisiones arbitrales discutibles, en detalles mínimos que cambian el rumbo de una eliminatoria. Mourinho ya ha empezado su juego. Ha hablado de respeto, de historia, de admiración por el Real Madrid. Y precisamente ahí está el truco. Porque cuando Mourinho elogia, cuando baja el tono, cuando parece conciliador, es cuando más peligroso resulta. Es el silencio antes del golpe. Es la calma que precede a la tormenta. El Madrid no es ingenuo. Sabe a quién se enfrenta. Ancelotti, o quien ocupe el banquillo blanco en este momento, tiene experiencia suficiente para entender que aquí no valen los automatismos habituales. Tendrá que preparar un plan específico, quizá renunciar a ciertas comodidades tácticas, quizá asumir riesgos calculados. Porque contra el Benfica de Mourinho, jugar a medias no es una opción. La afición blanca, acostumbrada a noches mágicas, tendrá un papel fundamental, pero también deberá entender que no será un partido de aplauso constante. Habrá momentos de sufrimiento, de paciencia forzada, de silencio incómodo. Y ahí es donde el equipo necesitará cabeza fría y corazón caliente, en ese orden. El Benfica, por su parte, llegará al Bernabéu con la convicción de que es posible. No con arrogancia, pero sí con fe. Y eso, en fútbol, es un ingrediente poderoso. Mourinho ha sabido inculcar esa mentalidad de resistencia, de orgullo competitivo, de creer incluso cuando el contexto parece adverso. No sería la primera vez que el Real Madrid cae ante un rival que, sobre papel, parecía inferior. La Champions está llena de esos capítulos incómodos que nadie quiere releer. Y Mourinho lo sabe. Sabe que el Madrid es vulnerable cuando se le saca de su zona de confort, cuando el partido se convierte en una batalla de nervios más que de talento. Si la eliminatoria llega viva al partido de vuelta, el escenario será aún más denso. Cada decisión pesará el doble, cada error se pagará más caro. Y ahí, la experiencia de Mourinho en este tipo de contextos puede marcar la diferencia, porque ha vivido finales, remontadas, eliminaciones dolorosas y victorias épicas. Nada de esto le resulta ajeno. Dale al botón de suscribirte ahora, porque cuando empiece a rodar el balón y las emociones se desborden, querrás tener todas las claves, todos los matices y todas las historias que no te van a contar en ningún telediario. El Real Madrid tiene argumentos de sobra para imponerse. Calidad individual, historia, carácter competitivo. Pero el Benfica tiene algo igual de valioso, un plan claro y un líder que sabe ejecutarlo. Y cuando esas dos fuerzas chocan, el resultado nunca es predecible. Quizá esta eliminatoria termine reforzando la leyenda blanca. Quizá sea el capítulo en el que Madrid demuestra, una vez más, que la Champions es su territorio natural. O quizá sea el escenario perfecto para que Mourinho escriba otra página provocadora en su carrera, recordándole al fútbol europeo que nunca se fue del todo, que solo estaba esperando el momento adecuado. Sea cual sea el desenlace, una cosa es segura. Este cruce no pasará desapercibido. No será una eliminatoria más en el calendario. Será una historia que se contará durante años, con sus héroes, sus villanos y sus giros inesperados. Y nosotros estaremos aquí para contártela, analizarla y disfrutarla como se merece.
Porque cuando la Champions cruza caminos con la memoria, el orgullo y la inteligencia competitiva, el fútbol deja de ser solo un juego y se convierte en un relato que merece ser escuchado hasta el final. Porque cuando la Champions cruza caminos con la memoria, el orgullo y la inteligencia competitiva, el fútbol deja de ser solo un juego y se convierte en un relato que merece ser escuchado hasta el final. Y precisamente ahí, en ese punto exacto donde la épica se mezcla con el análisis frío, es donde esta eliminatoria empieza a mostrar todas sus capas, como una pintura antigua que revela nuevos detalles cada vez que la observas con calma. El Real Madrid no solo se enfrenta a un rival, se enfrenta a una idea muy concreta de cómo neutralizarlo. Mourinho no va a inventar nada extraño, no va a sorprender con sistemas exóticos ni con experimentos innecesarios. Su peligro reside en lo contrario, en hacerlo aparentemente simple de forma casi perfecta. Líneas juntas, distancias medidas al centímetro, ayudas constantes y una lectura del partido que se ajusta sobre la marcha como un traje a medida. El Madrid puede mover el balón, puede dominar territorialmente, pero cada metro ganado tendrá un coste físico y mental. Uno de los grandes campos de batalla estará en el centro del campo. Ahí donde el Madrid suele imponer jerarquía, ritmo y personalidad, el Benfica buscará cortar la conexión entre líneas, obligar a jugar hacia los lados, enfriar el partido. No se trata de robar por robar, sino de incomodar, de hacer que cada pase hacia adelante sea una pequeña decisión estresante. Y cuando el fútbol se vuelve incómodo, el espectáculo se transforma en supervivencia. Mourinho entiende como pocos el concepto de frustración competitiva. Sabe que no todos los jugadores reaccionan igual cuando las cosas no salen a la primera. Algunos se rebelan, otros se precipitan, otros desaparecen. Su plan siempre ha consistido en empujar al rival hacia ese punto donde deja de ser colectivo y empieza a ser individualista. Y el Real Madrid, pese a su experiencia, no es inmune a esa tentación. En defensa, el Benfica no se limitará a esperar atrás sin más. Habrá presión selectiva, momentos concretos donde morder alto, donde obligar a un error en salida, donde sembrar la duda. No será constante, porque no lo necesita. Será quirúrgica. Mourinho no gasta energía donde no hace falta. Prefiere un robo clave que 10 presiones inútiles. Y luego está el aspecto emocional, ese terreno donde el técnico portugués ha construido buena parte de su leyenda. Cada gesto suyo en la banda, cada palabra hacia el cuarto árbitro, cada reacción exagerada o deliberadamente contenida tiene un propósito. No es teatro gratuito, es comunicación. Con sus jugadores, con el rival, con el estadio. Mourinho habla sin hablar, y el mensaje suele ser claro. Estamos preparados para esto. El Real Madrid, por su parte, deberá gestionar algo que no siempre aparece en los análisis tácticos, la expectativa. Porque jugar contra el Benfica no genera el mismo respeto mediático que otros gigantes europeos, pero se exige una concentración absoluta. El peligro no está en el nombre del rival, está en lo que propone. Y subestimar eso sería el primer error grave de la eliminatoria. Los detalles cobrarán una importancia descomunal. Un córner mal defendido, una falta innecesaria cerca del área, una transición mal cerrada. Mourinho vive de esos momentos. No porque su equipo dependa exclusivamente de ellos, sino porque sabe que en partidos cerrados suelen ser decisivos. Y si algo caracteriza a sus equipos es que rara vez regalan ese tipo de situaciones. Incluso el ritmo del partido será un elemento táctico. El Benfica no tendrá prisa. Cortará el juego cuando sea necesario, ralentizará las reanudaciones, bajará pulsaciones cuando Madrid intente acelerar. No por antideportividad, sino por control. Porque dominar el tiempo de partido es una forma silenciosa de dominar al rival. Y eso, aunque no siempre se vea, se siente. El Madrid necesitará claridad mental. Saber cuándo insistir y cuándo pausar. Cuándo arriesgar y cuándo asegurar. No será una noche de fuegos artificiales constantes, será una noche de decisiones. Y en ese contexto, la experiencia pesa, pero también lo hace la paciencia colectiva. Nada de esto garantiza un resultado. El fútbol nunca lo hace. Pero se explica por qué este cruce genera tanta tensión anticipada, tanta conversación previa, tanta sensación de que algo importante está en juego más allá del marcador. Porque no es solo pasar de ronda. Es imponerse a una idea, a un método, a una mente que conoce perfectamente el escenario. Y ahí reside la grandeza y el peligro de esta eliminatoria. En que ambos saben exactamente a qué se enfrentan. En que no hay engaños. En que cada movimiento tendrá respuesta. En que cada ventaja será provisional. Y cuando el margen de error es tan pequeño, cualquier detalle puede convertirse en historia. Y cuando el margen de error es tan pequeño,
Cualquier detalle puede convertirse en historia, incluso aquellos que normalmente pasan desapercibidos para el espectador casual. Un control orientado que no sale limpio, una cobertura que llega medio segundo tarde, una mirada a banquillo buscando instrucciones que no llegan porque el mensaje ya estaba dado antes de saltar al césped. En este tipo de eliminatorias, el partido se juega tanto en lo visible como en lo invisible. El Benfica de Mourinho trabaja con una disciplina casi obsesiva los automatismos defensivos. No se mueven por impulsos, se mueven por señales. Cuando uno salta a presionar, el resto ajusta como si estuviera unido por un hilo tenso. No hay persecuciones inútiles ni aventuras individuales. Todo responde a un patrón que se repite hasta que el rival empieza a sentir que siempre hay una camiseta roja donde esperaba un espacio libre. Esa sensación, la de no encontrar oxígeno, es una de las armas más antiguas y efectivas del fútbol competitivo. El Real Madrid, acostumbrado a encontrar soluciones incluso en contextos adversos, tendrá que afinar su lectura del juego. No bastará con talento puro. Hará falta interpretar correctamente cuando un desmarque arrastra defensores y cuando solo sirve para vaciar una zona clave. Mourinho apuesta fuerte a que el Madrid se equivoque en esa lectura, a que confunda dominio con control y posesión con peligro real. Hay un aspecto psicológico que pocas veces se menciona pero que pesa como una losa en este tipo de cruces, la gestión del error. Mourinho prepara a sus equipos para equivocarse sin romperse. Un pase fallado no genera reproches, una ocasión concedida no provoca pánico. Todo está contemplado dentro del plan. En cambio, cuando el Real Madrid falla, el entorno amplifica el ruido. El estadio murmura, la expectativa aprieta, la obligación reaparece. Y ese contraste emocional puede inclinar pequeños momentos del partido. También estará el duelo en las bandas, un territorio donde Madrid suele encontrar desequilibrio, pero donde el Benfica ha preparado ayudas constantes. No habrá uno contra uno limpio durante demasiado tiempo. Si aparece, será porque el Benfica lo permite momentáneamente para cerrar otra zona. Mourinho sacrifica espacios con plena conciencia, nunca por descuido. Cada concesión es un anzuelo. La comunicación dentro del campo será constante. El Benfica habla mucho, ordena, corrige, avisa. No es casualidad. Es una forma de mantenerse conectado, de evitar desconexiones mentales. El Madrid, en cambio, confía más en la intuición y en la jerarquía de sus líderes. Ambas formas son válidas, pero chocan de manera frontal cuando el partido se vuelve denso y cada decisión parece pesar el doble. Incluso el uso del banquillo, sin llegar todavía al momento de los cambios, forma parte del paisaje. Mourinho vive el partido desde la banda con una intensidad calculada. No se mueve por nervios, se mueve por mensaje. Un paso hacia adelante, un gesto hacia atrás, una indicación precisa. Todo tiene destinatario. Y los jugadores lo saben. Saben que están siendo observados no solo por su entrenador, sino por alguien que mide cada comportamiento como una pieza más del engranaje. El Real Madrid deberá evitar caer en el error de buscar soluciones rápidas. No habrá atajos. No habrá caminos sencillos. Todo pasará por insistir con inteligencia, por mover al rival hasta encontrar una grieta real, no imaginaria. Porque el Benfica no se rompe por acumulación de centros ni por disparos lejanos sin sentido. Se rompe cuando se le obliga a elegir, cuando dos amenazas aparecen al mismo tiempo y el sistema tiene que priorizar. La tensión será constante, aunque el marcador no se mueva. Y eso es algo que el espectador debe entender. No todos los partidos importantes se definen por avalanchas ofensivas. Algunos se definen por silencios, por miradas, por la sensación de que algo puede pasar en cualquier segundo. Este es uno de esos partidos. Nada de esto significa que el Madrid esté condenado ni que el Benfica tenga la eliminatoria controlada. Significa que el terreno es complejo, que el rival es incómodo y que la figura en el banquillo contrario sabe exactamente cómo hacer que el partido se juegue donde él quiere. Y cuando eso ocurre, el fútbol deja de ser previsible y se convierte en una prueba de carácter, de inteligencia y de resistencia emocional. Ahí, justo ahí, es donde esta eliminatoria empieza a mostrar su verdadera dimensión. No como un simple cruce de Champions, sino como un choque de filosofías, de memorias cruzadas y de voluntades que se niegan a ceder un solo centímetro sin pelea.